Su micrófono, doctor, está desconectado. No se escucha nada, doctor. Ahora sí. Bien, continuamos, les decía. Hace rato habíamos visto entonces una técnica que es muy frecuente en salud, utilizarlo, realizarlo precisamente para identificar el tipo de problemas o los factores que están coadyuvando para que esta persona pueda estar en la situación que está de salud, ¿no? Es un paciente que tiene tuberculosis, es un paciente que en consultorio nos dijo, ¿no?, que llevaba una vida normal, y cuando hacemos la visita vemos de que no es cierto. Primero que él tenía un hábito malo de derrochar energía los fines de semana, de beber, tenía el problema de la alimentación, tenía un número grande de hijos, una familia muy numerosa. Además tenía en su vivienda la situación de que no contaba casi con todos los servicios básicos, una serie de problemas que sí coadyuvan a que la patología se produzca y a veces se agrave más, ¿no? Entonces, con este conocimiento que tenemos nosotros vamos a poder lograr de que algunas actividades que vamos a tomar en relación a esta nos van a permitir mejorar el tema de la salud. Vamos a tener que buscar la forma para que esta persona deje de beber y hacer derroche de energía los fines de semana. Vamos a tener que enseñar a la familia, porque todavía eran jóvenes, poder controlar sobre todo la forma en tema de planificación familiar, porque habíamos dicho, no se olviden, tenía una cantidad de hijos y que todavía tanto la esposa como el esposo estaban en edad de poder tener otros. También vamos a ver seguramente la situación del tema de la desnutrición de sus niños que habríamos captado en ese momento. Entonces, la corrección de todas estas situaciones que hemos podido identificar en una visita domiciliaria nos va a servir definitivamente para poder resolver los problemas de salud que tiene la familia, ¿no? Entonces, es importante eso. En el tema, entonces, creo que lo que nos va a faltar seguramente es hacer una práctica, hacer un curso práctico donde podamos demostrar cómo se debería hacer el proceso. En la primera oportunidad que tengamos en los cursos, lo vamos a hacer en una agrupación en el curso, de modo que podamos ver cómo se realiza realmente esta herramienta de recolección de información. Otra de los grupos es la charla educativa. La charla educativa que, al revés de la otra, más bien es una charla donde el procedimiento es directo, donde nosotros vamos a utilizar educación sanitaria, sobre todo a diferentes grupos que tengan un mismo interés, ¿no? Y que generalmente la persona que va a hacer la charla sea una persona experta en la materia. Por ejemplo, vamos a tratar de realizar una actividad con la población que va a tener el objetivo de brindar educación y conocimientos a la población. Estamos hablando de promoción de la salud, ¿no? Ellos tienen la necesidad de identificar un problema que existe en la población y es que es la alta morbilidad de los niños en edad infantil. El por qué sus niños se enferman constantemente de problemas diarreicos. Entonces, ¿qué es uno de nuestros objetivos? Va a ser buscar información, encontrar la causa por la cual se producen estos episodios de diarrea en los niños que les provoca un problema serio a todas las familias del lugar. Entonces, vamos a buscar las formas de poder conseguir cuáles son las causas y no solamente terminar ahí, sino tratar de resolver, eliminar, disminuir esta causa para que el tema que está preocupando a las familias se elimine o disminuya, ¿no? A diferencia del otro, tiene unas características que son las siguientes. Primero, esta también es dinámica, ¿no? Permite al expositor, sobre todo, dirigirse al auditorio.
En este caso, más bien, la exposición va a ser para un grupo establecido. En cambio, la anterior era solo para una familia. Aquí puede haber varias familias, un grupo establecido, pero con los mismos intereses. Intentar de que esta reunión sea participativa, ¿no? De que nosotros logremos a través de la participación con la confianza del grupo para que ellos puedan emitir información correcta al personal de salud y que también reciban información correcta de parte del personal hacia a la audiencia, ¿no? Y para eso no necesariamente vamos a obligar a hacer preguntas, sino que hay que plantear los conocimientos de manera que motive a las personas a hacer consultas y preguntas por la forma en la que hemos planteado, ¿no? Tiene que ser breve. Ya hemos dicho, estas visitas no pueden ser visitas pesadas. Estas charlas no pueden ser charlas pesadas. Ustedes saben, por ejemplo, que una de las cosas que tenemos que saber es que cuando estamos haciendo una charla como la que estamos haciendo hoy, solamente del total de la audiencia vamos a tener la atención total de ellos más o menos hasta los 30 minutos. Después de los 30 minutos, la audiencia pierde interés por el tema. Es lo que pasa en el curso. Nosotros entramos al curso, empezamos a explicar y resulta de que durante media hora todo el mundo atiende. Todo el mundo está quieto, está atento a la charla. A partir de la media hora, a partir de los 30 minutos, empieza ya a relajarse la atención entre ustedes. Unos salen al baño, unos salen a tomar agua, otros empiezan a manipular su celular, empiezan a moverse, empiezan a dormitar, y eso es una cosa normal, ¿no? Es una cosa normal en cualquier tipo de agrupación. Por eso la idea es que cuando estamos hablando de la brevedad, nosotros iniciemos por el punto principal cualquier tipo de estas reuniones, ya sea grupal, ya sea en consejería o en reuniones así. Los 30 minutos son clave porque es el tiempo en el cual vamos a obtener el 100% de la atención de la población o de las personas que están asistiendo a esta capacitación o reunión, ¿no? A partir de los 30 minutos generalmente ya va a haber distracción. Entonces, por eso es que cuando hacemos este tipo de actividades, primero hacemos las actividades importantes y ya luego complementamos con otros puntos, ¿no? Por ejemplo, las presentaciones, hablar de las expectativas, todas esas cosas que son parte de la información que requerimos para poder formar un grupo de conocimientos que nos van a permitir hacer actividades en relación a eso. Tiene que ser informal igual, ¿no? Lo que pasa es que cuando hacemos una reunión generalmente informal, vamos a tener algunos problemas, ¿no? Entonces, como por ejemplo, que el lenguaje no tiene que ser un lenguaje formal o técnico. No es lo mismo decir, por ejemplo, a partir de la fecha nosotros vamos a utilizar terminología médica que diga, por ejemplo, muchos de ustedes van a tener cefalea insidioso por la patología que están presentando. De principio van a decir qué será cefalea, qué será insidioso, qué será patológico. Entonces nosotros tenemos que adecuarnos a su idioma. Hay que hablar un idioma entendible para ellos y si es necesario, si tienen otro tipo de lenguaje y nosotros no lo conocemos, alguien decía ahí, hay que buscar entre el grupo a alguien que pueda hacer de intérprete, traducir la forma en la que nosotros estamos hablando. Entonces también eso le va a ser participativa a la reunión. Y ya saben, solo 30 minutos donde vamos a poder tener la atención total de la audiencia. Después de esto ya existe baja, ¿no? También nos permite combinar con otras técnicas. ¿Qué quiere decir eso? Muy bien, si nosotros estamos haciendo una exposición, si nosotros estamos desarrollando una charla educativa con estos, entonces podemos combinar, ¿no? Alguien me decía en el otro curso, entonces si es cada 30 minutos,
si la atención de la audiencia es cada 30 minutos, ¿qué tal, doctor? Me dice, si yo hago 30 minutos de charla, utilizo unos 10 o 15 minutos para hacer actividades, también dentro del curso, pero de relajación, y luego volver otra vez. Es posible, ¿no? Es posible. En los 15 minutos de descanso, pedir, vayan, descansen, sírvanse el refrigerio, o hagan un juego donde todos participen, de modo que nuevamente para la próxima vez que se reúnan, o sea, en unos 20 o 15 minutos, vamos a tener una mayor atención. Ya no como al principio, pero sí va a mejorar la atención. Entonces sí vamos a poder desarrollar la actividad que estamos desarrollando, ¿no? Igual, en esto tenemos que hacer una planificación o mínimamente tenemos que preparar una guía a través de la que nos vamos a guiar para saber cuáles son los pasos que tenemos que seguir, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que identificar cuál va a ser el tema de interés que vamos a plantear o nos han solicitado las personas, ¿no? Por ejemplo, hay interés de saber el por qué nuestros niños están enfermando y muriendo tanto. Entonces, tenemos que buscar la forma de enfocar de que sea un interés de todos, ¿no? Por ejemplo, decir, el agua que todos toman en la población viene de una sola fuente y esta es la causa de la cantidad de enfermos y en caso de muertos, la mortalidad de sus niños. Esto va a hacer que todos centren la atención sobre este tema. Y ese va a ser el problema principal al que nos vamos a referir, ¿no? Pero para esto también tenemos que tener, no solo para esto, sino para todos los temas que nosotros usemos en la charla educativa, tenemos que estar actualizados. En medicina, no se olvide, nada es permanente, todo se actualiza, todo es dinámico. Los medicamentos que hace un año había, para este año generalmente han dejado de usarse o también han surgido otras nuevas. Entonces, si nosotros no actualizamos nuestros conocimientos, vamos a tener problemas con este tipo de actividades. Por eso dice, tiene que ser una persona que conozca, que sea experto en el tema y que además esté actualizado. Y el otro paso es la confección, en el planeamiento, confección de una guía. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? ¿Quién va a hacer esta actividad? ¿Quién se va a referir? ¿Quién va a desarrollar estas otras actividades que están planificadas? Esa guía nos va a permitir desarrollar una actividad en forma organizada. Y los pasos que tiene esta técnica, uno es el saludo, como siempre, un saludo cordial que hemos dicho que tiene que ser corto. Luego el paso 2, motivación, que puede ser parte del mismo saludo, explicar rápidamente por qué están ahí y que la causa de la visita es que tienen muchos niños enfermos. A la vez estamos motivando, ¿no? Luego, exponer el tema, explicar el por qué el tema que ellos han pedido es preocupante y por qué es el resultado que está desarrollándose de esta manera, ¿no? Una vez que se explique y una vez que se dé a conocer todo el paso de la exposición, vamos a realizar una pequeña evaluación. En esta pequeña evaluación seguramente vamos a identificar algunas preguntas que son formuladas por los participantes, que los vamos a tener que aclarar, ¿no? Y también aquellos conceptos que no se han entendido en el tema. Entonces, una vez que estemos convencidos de que ya no existen dudas de lo que hemos hablado y expuesto, sí podemos realizar un segundo paso que se refiere a la evaluación. Hacer preguntas sobre todo del tema para ver el grado de atención o el grado de conocimiento que hayan adquirido al tema, ¿no? Si hubiera un poco de dificultad, todavía aprovechar para hacer un pequeño resumen, repetir y aclarar las dudas que se presente en esta charla, ¿no? El paso 6 es la despedida, o sea, tenemos que, después de haber hecho la evaluación, después de habernos enterado de que sí, han captado sobre todo las ideas principales que hemos tratado de transmitirlas, nosotros vamos a tener que despedirlos sin antes comunicarles que vamos a hacer
un seguimiento a la charla para ver si lo que hemos transferido en conocimientos tiene resultados, sobre todo en la mejoría de la salud de estas personas que han asistido a esta actividad, ¿no? El planeamiento, lo mismo en este tema que estamos hablando, en el tema de la charla educativa, va por un planeamiento, va por la ejecución con todos los pasos que acabamos de hablar y que generalmente también nos va a brindar información individual y colectiva. O sea, seguramente cuando algunos se estén refiriendo sobre todo a preguntas o algunas situaciones que existen, lo van a hacer en forma individual, pero también van a haber preguntas y respuestas colectivas, ¿no? Por ejemplo, el decir, ¿y por qué toda la población no ha hecho nada para mejorar el sistema de agua? Ya dirán que no hay organización, que la población es muy individualista, que no les gusta trabajar en grupo, bueno, todas esas cosas. De modo que vamos a tener dos tipos de información, una individual y otra colectiva, que así la vamos a tener que diferenciar, pero que nos va a servir muy bien para proceder en las otras actividades que se puedan desarrollar en la comunidad. Entonces, es la segunda técnica, es la segunda forma en la que podemos desarrollar actividad. La otra, que sí ya conocen, que se llama entrevista, ¿no? Es la otra técnica que se utiliza para hacer la educación. Ustedes ya han hecho entrevista, ¿no? En investigación, ¿qué tema les tocó, me dijeron? O Doctor, ¿puedes repetir? en investigación, ¿cuál fue el tema que trabajaron el anterior semestre? Eh, Creo que era sobre la familia y cuántas personas vivían sí, en una casa. O sea, la unidad familiar seguramente fue el tema, ¿no? ¿Cuántas familias, por cómo estaba compuesta la familia y todas esas cosas? Y para eso ustedes han utilizado una herramienta. ¿Cuál era la herramienta que usaron para conseguir la información? Eh, las encuestas y le decíamos a la gente que le íbamos a medir la presión gratis. Sí, una encuesta que es escrita, ¿no? Que seguramente tenía un número de preguntas y preguntas que se les hacía a las personas para que lo puedan responder. Esa misma versión de preguntas, esa misma versión que ustedes han utilizado para el levantamiento de información, relevamiento de datos también se llama, para el levantamiento de información, es la que es la entrevista, pero en este caso es oral. O sea, no se escribe, pero sí se escucha. Bueno, el que escribe es el médico, ¿no? Y es la que van a utilizar durante toda su vida que estén desarrollando su actividad como médico. No se olviden que cuando estamos trabajando, nuestra principal función es resolver los problemas de los enfermos. Y para resolver los problemas de los enfermos, tenemos que tener una comunicación. Y que la comunicación generalmente va a ser personal. O sea, paciente, médico, médico, paciente. Estos van a entablar una comunicación de entregar información y el otro de recibir la información. Preguntas que son de relevancia, de conocimiento del médico para poder identificar el problema que plantea el paciente, ¿no? Entonces, a esta herramienta se conoce como entrevista. Es una conversación planificada entre entrevistador y entrevistado. A diferencia de las otras que les decimos, sí, vamos a ir a visitarle, pero no ponemos hora, no ponemos nombre, es una visita informal. En esta es formal. Se formaliza en el momento en que el paciente dice quiero consultar y la responsable de triaje le dice tengo hora para visita a las 11:30 de mañana y están formalizando una actividad. Lo mismo el médico tiene dentro de sus historias una lista y entre ellos cada uno corresponde a una hora establecida. Entonces sí se hace formal. O si va a haber una visita, por favor, quiero que me visite mañana, quiero hacerle una serie de preguntas. Estamos
confirmando y estamos formalizando una visita que vamos a tener. ¿Cuál va a ser el motivo? Generalmente para nosotros identificar y reconocer el problema que tiene el paciente. Ya les he dicho que cada paciente es un problema, es un tema de investigación. Dice el médico, ¿cómo está? Saludo, y a veces saludo con la mano, a veces cuando son muy conocidos un saludo en la mejilla y todas esas cosas. Luego pasa ya a la parte de las preguntas, donde se va a plantear preguntas que nosotros tenemos que organizarla porque requerimos de la información y para no tener muchas preguntas, muchas respuestas que no son relevantes para el caso, planificamos nuestras preguntas. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué edad? ¿De dónde llega? ¿O cuál es su trabajo? Que son clave para nosotros, ¿no? Dice, ¿cuántos años tiene? Tengo 60. Ah, bueno, está en la tercera edad. ¿Usted trabaja? Sí, trabajaba. ¿Dónde trabajaba? Trabajaba en la mina. Ah, es posible que tenga un problema. Y así, las preguntas han sido formuladas en relación a la necesidad de conocer información y a la conveniencia de recoger esta para poder conseguir un resultado y resolver el problema que nos plantea el paciente, ¿no? Sus principales objetivos, dice acá, que es primero recoger información, ya lo hemos dicho. Segundo, ofrecer información. A la vez que me dice, doctor, mire, estoy tosiendo más de 14 días con sangre y pus, entonces quiero saber qué tengo. Usted lo que tiene o puede tener es tuberculosis, se llama sintomático respiratorio. Para poder ver si eso no es, vamos a realizar una serie de exámenes de laboratorio y sin embargo ya estamos entregando y estamos ofreciendo información, ¿no? Y además le estamos aclarando que él, en cada golpe de tos que tiene, está despachando agentes o bacterias que van a reproducir la enfermedad en otra persona que no está enferma. Y que por lo tanto en la casa o en su casa tiene que evitar estar muy próximo a sus familiares y si es posible utilizar algo que impida que las gotas de fluye al tener golpes de tos se eliminen hacia el ambiente. Porque esto va a provocar que sus familiares o su entorno también adquieran esta patología. Y ahí estamos dando una enseñanza para cambiar su actitud, ¿no? Para que a partir de esa fecha esta persona ya no siga tosiendo en la casa sin taparse la boca, sino que se tape consciente de que es posible que si no lo hace, alguno de sus hijos o las personas de su entorno van a adquirir la información. También es uno de los objetivos importantes de este tipo de esta técnica, ¿no? Nos permite penetrar en las características de los sujetos, sí, porque ellos nos van a comunicar, nos van a avisar seguramente muchas de las cosas que pasan para que se produzca esta patología. Ahora, en el caso de que él no pueda hablar, en el caso de que haya dudas, siempre va a quedar la posibilidad de poder recabar información con la persona más allegada a él, o sea, en este caso la esposa o tal vez el hijo mayor. Seguramente algunos aspectos van a cambiar en la relación que él nos comentó, que va a ser diferente a lo que comenta el marido o la esposa. El marido en consultorio nos dijo, no, yo vivo una vida sana, es tranquilo, no tengo problemas, y el hijo y la esposa ven en el día, todos los fines de semana sale a beber. Entonces, es diferente. También nos sirve para aclarar ese tipo de situaciones cuando se requiere, ¿no? Entonces, este tipo de encuestas principalmente tiene como objetivo la recolección de información. Igual tenemos que hacer notar las ventajas y desventajas que tiene. Entre las ventajas, uno permite la flexibilidad en su conducción. Algunas veces tenemos que recurrir a alguna otra forma de poder llegar a que la persona nos confíe información que va a ser clave para resolver su problema, ¿no? Entonces podemos adecuar, podemos hacer cambios, porque esta es flexible, permite hacer cambios para obtener un resultado. También se puede utilizar con cualquier persona. Lo único que tiene que haber es habilidad de comunicación con estas personas de parte del médico.
No es lo mismo hablar con una persona mayor que hablar con una persona menor. No es lo mismo hablar con una madre de familia que con una señorita que está recién embarazada de una semana, 2 semanas, 3 semanas o un mes, ¿no? Porque esta señorita del nuevo embarazo no conoce aún o no ha tenido experiencia de lo que ocurre en el proceso del embarazo. En cambio, la señora que yo tuvo sus hijos sí conoce y sabe por experiencia qué es lo que está pasando. Entonces, acá, a través de la entrevista, vamos a tener respuestas parciales, les decía. Por ejemplo, dice, doctor, que una mujer que esté embarazada de 2 semanas, diga, doctor, o 3 semanas, doctor, estoy muy mal, no puedo comer nada, cualquier comida me hace dar náuseas y vómitos. Ella nunca va a decir que tuvo relación, sino que tenía ese problema. Hasta que nosotros le afirmemos que ella está embarazada. Cuando se le diga que el diagnóstico está embarazada, va a comprender que todas las molestias que tiene es por el embarazo. Mientras va a pensar que siempre tiene un problema físico, no va a contar que ella tuvo relaciones, no va a contar en qué fecha tuvo, sino hasta convencerse de que sí está embarazada. Sí, a veces el conocimiento de este embarazo hace que este problema de las náuseas, vómitos, la emesis gravídica, se resuelva solamente enterándose de que está embarazada, ¿no? Entonces, es una de las ventajas también que podemos tener en la entrevista, poder actuar y hacer que la persona actúe de la forma que quisiéramos que actúe en relación a su problema, ¿no? También nos va a ser posible detectar a tiempo circunstancias adversas que comprendan Una de las cosas que tiende la medicina es precisamente el diagnóstico temprano. Significa identificar el problema más temprano que tarde. Ahí tenemos un problema con la cultura de las personas, ¿no? Las personas acuden a los consultorios. ¿En qué momento van al consultorio? Van cuando ya saben que están enfermos, van cuando tienen un poco de molestias o van cuando ya el dolor no se puede aguantar. Mayormente cuando ya están enfermos. Exacto, mayormente cuando ya han utilizado algún medicamento, por ejemplo, para tratar de calmar. Tengo un dolor de cabeza, me tomo paracetamol, listo, me pasa y listo. Pero vuelve el dolor de cabeza y vuelvo a tomar, me pasa. Vuelvo a tomar paracetamol, ya no me pasa. Entonces vuelvo a tomar otra cosa, no me pasa. Entonces cuando ya no me pasa y está muy fuerte, recién acudo al médico. Ese es uno de los problemas que tenemos con las personas, ¿no? Y cuando ya llegamos, llegan como si el cuadro hubiera empezado. Y cuando para eso ya sabemos que ha pasado 1, 2 o un tiempo antes, lo cual ha hecho que la patología avance. Entonces, solo cuando las personas tienen un dolor o no han podido resolver su problema, acuden al médico. Entonces, en esta situación, para nosotros, a veces se puede aclarar y decir, a ver, ¿y usted desde cuándo está? No hace mucho, doctor. Pero aquí tú me dices que has tenido, sí, doctor, exactamente, hace 2 meses que estoy así. Entonces, ese espacio de 2 meses ha dado posibilidad a que la patología avance, abarque a otros órganos y con esa información sí podemos tomar la actitud de, por ejemplo, solicitar otro tipo de exámenes de auxilio como ecografía, podemos servicio de rayos X, todos esos auxilios del diagnóstico que nos van a permitir identificar exactamente cuál es el problema. Ni modo. Entonces les decía que es importante para esa situación el tema de las entrevistas. Las fases de las entrevistas son primero introductoria. En esta nosotros lo que tenemos que hacer es sobre todo
hacer que la persona con la que nos vamos a entrevistar adquiera confianza hacia la persona que está desarrollando la entrevista. Y al revés, también el entrevistador deberá ganar la confianza de la persona a la que estamos entrevistando, porque es la única forma en la que vamos a poder conseguir información valiosa para nosotros y poder resolver su problema. La segunda fase, la fase intermedia, es la que nos va a permitir, sobre todo, hacer un estudio rápido de la forma de comportamiento, de la forma de actitud que toma durante la cotidianidad, o sea, durante todos los días de trabajo o actividad que desarrolla. Entonces, nosotros tenemos que utilizar este tipo de conocimiento adquirido en esta fase intermedia para brindarle o plantearle soluciones a su problema, ¿no? Por ejemplo, cómo debe el paciente proceder con la actitud no adecuada que tiene con el derroche de energía los fines de semana. Entonces, seguramente vamos a hablar con él, vamos a hablar con su familia, vamos a hacerle entender que el beber, que el hacer derroche de energía los fines de semana, en vez de mejorar su problema de tuberculosis, hace que ésta empeore. Y el tratamiento que tome en el tiempo que no este fin de semana, se echa a perder totalmente por los 2 días que no toma o no consume el tratamiento. Entonces es importante para eso, ¿no? También es importante demostrarle interés. Cuando ustedes están haciendo una entrevista, imagínense que él está hablando y nosotros ni le estamos mirando. Eso es lo que normalmente ocurre en los consultorios. Muchos médicos, sobre todo los que tienen muchos pacientes, están agachados, están escribiendo y le preguntan cómo se llama, cuántos años tiene, qué es lo que tiene. Y habla, y habla, y habla, y habla, y habla. El paciente acaba de hablar, agarramos la receta y le dice, aquí tiene, tome esto 3 veces por día. ¿Cuál es la idea que tiene el paciente después de una entrevista? Es cómo el doctor solo me habló, ni siquiera me miró y sin embargo ya me dio el tratamiento. Entonces, es una de las cosas que tenemos que evitar. Cuando estamos haciendo una entrevista, hay que hacerla, como se dice, cara a cara, ¿no? Mirándole a los ojos para que él también nos mire y de este modo consigamos un lenguaje, un diálogo asertivo, un diálogo verdadero. Y que no se sienta menos el paciente porque el médico no le mira, y mucho peor si es en consultorio, no lo toque, no lo ausculte, no lo observe al paciente, ¿no? Entonces, normalmente cuando ocurre eso, el paciente dice, este doctor no sabe, ni me ha mirado, y sin embargo me ha dado receta. Y al revés, si hacemos auscultación, hacemos palpación y todas esas cuestiones, dice, ese doctor sí que me ha hecho una buena observación. Entonces, depende también en el tema del tema que estamos hablando, depende de ese tipo de comportamiento para tener resultados buenos, fidedignos y verdaderos que nos permita tomar decisiones correctas para la salud de la persona, ¿no? Finalmente, al final debemos hacer un resumen, dice, donde con la persona aclaramos muy brevemente, en forma muy sucinta, de lo más importante que hemos conseguido. Primero, usted bebe cada fin de semana. Segundo, usted no está comiendo bien. Tercero, no toma tratamiento los fines de semana. Cuarto, si sigue así, usted se va a empeorar. Entonces son tres cosas concretas y también le vamos a poner solución. A partir de la semana, su esposa me va a avisar si ha cumplido el tratamiento, si ha ido a beber y todas estas cosas. No va a venir ella. Nosotros o alguien va a ir a averiguar si está tomando el tratamiento y todas las cosas. Miren, solo ese hecho va a ser un cambio de actitud de la persona por cuidarse, porque ha adquirido confianza con el médico, va a cambiar de actitud, va a cumplir el tratamiento, va a dejar de beber, aunque tendremos que decirle, deja de tomar por lo menos hasta que acabes el tratamiento. Entonces, existe una respuesta positiva. Esas son las ventajas de esta herramienta que se llama entrevista, ¿no? Tenemos otra técnica que es la consejería, que es muy parecida a la anterior, a la primera, pero que se realiza esta con grupos establecidos,
¿no? Por ejemplo, yo quiero o tengo interés de hablar con un grupo de mujeres embarazadas, entonces solo voy a citar a mujeres embarazadas. O va a ser el grupo que me va a citar a mí para hablar de un tema, ¿no? Y es más, necesito que las mujeres embarazadas no sean embarazadas que hayan tenido 1, 2, 3 ya hijos, sino que sean primigestas, que se estén embarazando por primera vez, ¿no? Y ellas, por ejemplo, me van a plantear, como en alguna ocasión me hacen, queremos saber qué es o cuáles son las molestias que vamos a tener. Queremos saber cómo vamos a hacer lactar a nuestros niños, porque tengo una amiga que tiene ya un segundo niño y tiene un seno, o el seno izquierdo es el doble de grande que el izquierdo, o que el derecho. Y queremos saber por qué. Entonces yo en la consejería, en la charla diré, primero les explicaré por qué es grande, porque solo ocupa un seno para darle de lactar y el otro no lo ocupa porque tiene grietas y cuando chupa de ahí le provoca dolor. Entonces este hecho hace que uno solo de los senos se agrande. Entonces la forma correcta de realizar la lactancia es todo de la izquierda, la mitad de la derecha. La siguiente, todo de la derecha y la mitad de la izquierda. Entonces, este equilibrio va a permitir que el tamaño de los senos se mantenga. Esta es la forma en la que vamos a tratar porque es interés de todo el grupo de hablar de esta situación. Otro ejemplo, el tema de que hay un grupo de jóvenes que quieren saber de cómo ellos pueden tener relaciones sin tener un resultado que no lo quieren, que es el embarazo, un embarazo no deseado, que para este caso se hace problema si es que ocurre eso, ¿no? Y no solo se hace problema, sino se convierte en un riesgo el proceso de embarazo para estas menores de edad. Entonces, en esto es importante, sobre todo, conseguir interacción entre los dos, entre la persona que conoce y las personas que están demandando conocimientos. Tenemos que adecuar nuestro idioma, tenemos que adquirir la confianza necesaria y tenemos que tomar el tema como un tema para personas que no son especialistas en el tema, ¿no? Sino que más bien están aprendiendo. No podemos utilizar una terminología técnica que no les va a permitir entender el tema. Los objetivos: desarrollar y fortalecer habilidades y buscar mejorar o modificar sus comportamientos, ayudar al usuario a reconocer sus necesidades y sentimientos, favorecer la toma de decisiones informadas y adecuadas, favorecer la confianza en sí mismo y en su capacidad, sobre todo entre los objetivos. Y uno de los principios que sí tenemos que considerar es el principio de la confidencialidad y la privacidad. Nosotros sabemos como médicos, igual que a los sacerdotes, los pacientes nos cuentan algunas situaciones importantes que tendrán que quedar con nosotros. La falta a esto que se llama confidencialidad es considerado un delito. Entonces, una vez que se enteren, pueden demandar y nos pueden dar un periodo de descanso largo en la cárcel, ¿no? Como ocurre con varios de los colegas. Hay situaciones en las cuales sí tenemos que hablar, aunque haya esto de la confidencialidad. Por ejemplo, el tema de la violencia en los grupos. Entonces, si viene alguien y nos confiesa, tenemos la obligación de denunciar este hecho, ¿no? Ver si hay explotación, por ejemplo, sexual de una niña, también estamos obligados a denunciar por el riesgo de que nos califican como cómplices de este problema. Presencia de ideas autodestructivas, personas que quieren cumplir con actividades